Hola, ¿qué tal? Les saluda Brian Carvajal Sánchez. Bienvenido a otra nueva sesión de lo empírico a la ciencia, entrenamiento funcional. Antes de empezar, quisiera aclarar algo. Ha habido un poco de confusión acerca de que si este tema va dirigido a los entrenadores o a los practicantes que entrenan el entrenamiento funcional. Pues aquí cabe destacar dos cosas, es para las dos poblaciones. ¿Por qué? Porque sin ninguna de las dos no hay entrenamiento funcional. Uno tiene que dirigir y el otro lo ejecuta. O si ustedes gustan ejecutarlo solos en su casa, de tal forma siempre van a necesitar una asesoría de un especialista que los instruya para poder realizar dicho entrenamiento. Si usted gusta dejar en la cajita de comentarios una aclaración o alguna duda, con gusto yo estaré respondiendo. Para eso estamos aquí. ¿Quiénes pueden practicar el entrenamiento funcional? Todos pueden practicar el entrenamiento funcional. Sin embargo, antes de los 18 años, respetando las fases sensibles, o sea, si el practicante está en la edad de 12, 17 o 15 años, todavía es una edad temprana. Aunque nosotros ya los veamos muy grandotes a veces, pues todavía no dejan de ser niños o adolescentes. Entonces, el sistema musculoesquelético todavía no se desarrolla por completo. A partir de los 18 años en adelante ya se puede considerar que existe una maduración ósea y muscular. Entonces, a partir de esas edades, de los 18 años en adelante, ya podemos considerar un entrenamiento de alta exigencia. Sin embargo, en todas las edades, aunque estén en la etapa adulta, si no se adapta, vuelvo a reiterar, no está listo para recibir dichas cargas de entrenamiento. Dentro de los parámetros evolutivos de la anatomía conforme a la edad, quiere decir que la masa ósea alcanza su máximo entre la tercera y cuarta década de la vida. Ya llegando a su pico o a su máximo, existe un periodo de estabilización. Pero sin embargo, conforme va pasando el tiempo, tanto en hombres como en mujeres, empieza a descender la calidad ósea. Les tengo un ejemplo de una imagen a nivel microscópico donde se muestra el hueso normal o el normal bone en inglés y la osteopenia que va de corto plazo, la osteoporosis que ya es un descenso con mayor predominancia. Existe orificios un poco más grandes, entonces la descalcificación es mayor tanto en hombres como en mujeres. Pero ahorita vamos a mencionar una diferencia que es muy importante que la sepan tanto los entrenadores como los practicantes. A partir de los 20 años de edad, el volumen trabecular, que es la capa, el cascarón que cubre el sistema óseo o el sistema del hueso, es similar tanto en hombres como en mujeres, no hay mucho cambio. Sin embargo, a partir de los 60 años ya existe con mayor predominancia un desgaste articular en las mujeres. ¿Pero por qué en las mujeres? Porque tienen más cambios hormonales y por el hecho de que pueden tener hijos, ahí ya hay otro cambio y existe un desgaste bastante grande. A continuación les muestro dos gráficas, tanto en hombres como en mujeres, el nivel de oscilación expresado en porcentajes, es decir, el desgaste articular conforme a la edad o conforme el paso del tiempo. Empezamos con los hombres. A partir de los 20 años existe un desgaste del 26%. Llegando a los 70 tenemos un desgaste del 44%. Si se fijan es mucho el desgaste. En las mujeres, a partir de los 20 años de edad, existe un desgaste del 36%, llegando a los 70 años, un desgaste del 46%. Entonces ya existe un valor con mayor predominancia, por lo que les acabo de explicar. Continuamos. Este desgaste articular se le llama microfisuras, es decir, que existe un proceso catabólico muy pequeño del sistema óseo o proceso de destrucción. Existen dos células sensoras que predominan en la destrucción y formación. Los osteoclastos son los que van a destruir y los osteoblastos son los que van a tener el proceso de formación. Pasa con la destrucción. Esta destrucción tienen un tiempo de resorción de 3 semanas y actúan sobre el hueso cortical. Es decir, que conforme va pasando el tiempo, la capa que cubre toda la parte del volumen trabecular
será destruida o desmenuzada poco a poco para volver a regenerar sin ningún problema, pero ya con tejido óseo nuevo. Este proceso actúa sobre la teoría de Habermas, lo que los osteoblastos que hacen la formación, lo contrario a los osteoclastos, tienen 4 momentos de reconstrucción, que se llaman activación, resorción, intervención y formación. La activación va a encontrar el momento adecuado para que cuando llegue la resorción va a haber un cambio de tejido viejo por tejido nuevo. ¿Ok? En la intervención va a ser como administración u organización del tejido nuevo por tejido viejo. ¿Ok? Para que cuando llegue la formación ya exista un proceso homeostático o de equilibrio. Este proceso se denomina PTH, que es el componente homeostático de equilibrio del sistema óseo. Una vez conociendo y entendiendo estos dos momentos de destrucción y de formación, el volumen trabecular tendrá un adelgazamiento conforme va pasando el tiempo e incremento en la mujer con mayor predominancia. Entonces, irá incrementándose, pero perdiendo el grosor. Y ese cambio se llama microroturas. Hay microroturas adaptativas y no adaptativas. Esto quiere decir que las microrupturas que son adaptativas, pues surgen de forma natural, pero se van a dar cuenta porque les estoy dando prioridad a los malos hábitos. A lo mejor al principio les puede beneficiar y pueden pensar que no pasa nada, pero con el paso del tiempo los puede perjudicar. Dato muy curioso que en inglés no se denomina tanto como microroturas adaptativas, sino como BFR, Bone Formation Rate, el grado de formación o de destrucción tanto para hombres como para mujeres. Pasamos a los parámetros evolutivos del sistema muscular, ya que no podemos evitar los cambios naturales que existen en el cuerpo humano. Hay que aceptar de entrada tu edad. Si no lo aceptas, no vas a poder avanzar. Siempre vas a avanzar con una inconformidad de que ya estoy viejo, o ya estoy grande, o conforme lo veas tú. Ajá. Pero para mí no existen los pretextos y debes de empezar a aceptar tu tiempo. Ajá. Ese tiempo es de experiencia y te va a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? A partir de los 30 años de edad ya se empieza a perder tejido magro y existe una tercera parte superior de grasa que músculo. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a aumentar de peso. ¿Por qué hablo de la toma de decisión? Porque a partir de los malos hábitos y todavía de forma natural aumentas de peso, ahora imagínate, si tiendes a comer de más, ¿cuánto porcentaje de grasa vas a obtener en tu cuerpo? Tenemos otra imagen a nivel microscópica de la grasa. Entonces, se va a acumular en el centro del cuerpo y alrededor de los órganos internos. También se va a acumular por debajo de la piel y se va a reducir su porción muy pequeña. Pero conforme va pasando el tiempo, ahí se resguarda y se resguarda más cantidad, como si estuvieras llenando un vaso de agua. Va a ir en aumento, hasta que, pues, burdamente se va a desparramar y va a ir creciéndose poco a poco, ¿no? Y cuando crece, ahí es donde existe el aumento de la grasa de forma natural. Las personas suelen perder media pulgada, casi 1 centímetro cada 10 años de estatura. A partir de los 40 y 70 años ya es más notorio el avance, ya que pues perdemos de 1 a 3 pulgadas, 2.5 y 7.5 centímetros de estatura. Ahora imagínense eso. Ahí les va el por qué les puede afectar todo esto, lo que les estoy comentando. A lo mejor es un poco pesado, pero si lo entienden de esta forma, sería más fácil comprenderlo. Fíjense, al aumentar grasa y el disminuir masa muscular o tejido magro, hay más probabilidad de un desequilibrio y de una caída. Una caída en donde sea, en las escaleras, una caída cuando bajas la banqueta, una caída cuando pues haces cambio de nivel, ¿no? Haces cambio de nivel entre un piso y otro.
o conforme vas caminando, te torces el pie, te tropiezas, raspa el calzado en el asfalto o en el pavimento, ¿ok? O hay veces que das la vuelta y te andas pegando, ajá. Todo eso es conforme a la edad, de forma natural. Puede perderse también la parte de la visualización, los reflejos, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede? Nosotros tendemos a veces ser muy perfeccionistas, de que luego pensamos en que somos los perfectos y no puede haber ningún error. Pues allí es donde está el conflicto. De forma natural el cuerpo humano va a ir disminuyendo o va a ir en descenso, de tal forma de que no te va a, a dejar realizar tus actividades o la correcta participación del gesto motor. Bueno, ya sabiendo estos estándares de edad, que a partir de ahí pues se pierde tejido magro y aumenta grasa, el pico del hombre es 55 años. A partir de ahí aumentas más de peso, todavía más. En las mujeres después tienen que esperarse ahora sí que 10 años más que el hombre, que a partir de los 65 años de edad aumentan más de peso, ¿ok? Repasando los estándares de edad, iremos en descenso, es decir, vamos a disminuir de peso de forma natural, pero la toma de decisión y los malos hábitos contribuyen a que alteren el proceso natural y en lugar de disminuir, vamos a aumentar de peso más fácil a partir de la tercera y cuarta década de la vida. A continuación se les mostrará las últimas preguntas que se les realizó a los entrenadores para dicho estudio. La pregunta fue, ¿en qué caso se podría afectar la preparación previa del practicante a la hora de incluir el entrenamiento funcional? La más demandante fue de que no existe una preparación previa o una adaptación previa a la estructura o modelo de entrenamiento. Respondieron 8 profesionistas. En la segunda opción tenemos que existe una deformidad de la técnica, 5. También que desconoce el entrenador a su atleta, entreno o cliente, 2 personas. Este de test de evaluación previas a o falta de rendimiento, solamente un profesionista contestó en cada una, ya que tiene mucho que ver con la falta de adaptación previo al modelo de entrenamiento, porque si no aplicas test de evaluación, no puedes realizar ejercicios de adaptación y posteriormente no tendrá un rendimiento previo al modelo de planificación. No afecta en ninguno de los casos lesiones y que existe una sobrecarga de entrenamiento. Bueno, entre las lesiones y sobrecarga de entrenamiento pues se puede dar prácticamente lo mismo, ¿no? Respondieron solamente un profesionista en cada una. Y en no afecta, es ilógico que no afecte porque si no realizas o planificas bien tu modelo de entrenamiento va a afectar. Pero si realmente tienes en consideración todos los parámetros que ya se están mencionando y que realmente tú te pones a investigar sobre el beneficio, los pros y contras de tu cliente, practicante, atleta o deportista, pues no va a haber ningún problema. Bueno, yo podría aportarles es enfermedades crónicas y hereditarias. Si tú desconoces la deficiencia del practicante que está llegando y peor aún tiene alguna enfermedad pero no te ha dicho, tú debes de cuestionarlo antes de poder entrenarlo, porque si no te estás metiendo en un gran riesgo y en un problema legal tremendo. Cuando también existe una desobediencia del entreno al entrenador, que ya lo había mencionado y que nadie lo toma en cuenta, bueno, pues eso también es importante. ¿Por qué? Porque llega el momento en que se desobedece, se lesiona y el que tiene la culpa y aquí el que tiene toda la responsabilidad es el entrenador. Entonces tienen que tener mucho cuidado o mínimo darle una carta responsiva. A continuación se les expresa las diferentes lesiones que existen en el sistema musculoesquelético. Es decir, que si ustedes gustan, con el paso del tiempo voy a ir subiendo videos relacionados a las lesiones, cómo se manifiestan con ejemplos del deporte y cómo puede afectar a la larga, ¿de acuerdo? Pero principalmente por el momento vamos a expresarla solamente. En el sistema óseo o sistema articular tenemos fractura,
dislocación, fisura o esguince, que se puede manifestar el esguince principalmente en el tobillo, pero también puede afectar en cualquier zona circundante o de unión del cuerpo humano, es decir, codos, rodillas, cadera, falanges, ¿ok? Las de unión significa que va entrelazando una con otra. Esas son zonas circundantes o de unión. Lesiones musculares es desgarre, tirón o calambre, que se puede encontrar en cualquier zona muscular. Estos malos hábitos se pueden producir, ¿por qué? Porque a lo mejor y estamos acostumbrados a hacerlo por moda, por beneficio propio tal vez, o a lo mejor también lo toman porque así se sienten mejor, ¿no? En base a un problema, toman. En base a otro problema, se drogan. O si tienen más problemas, pueden llegar hasta un problema más grave, ¿no? Pero principalmente cuando existe un desbalance o desorganización de horarios en la persona, tienden a no dormir bien, tienden a comer de más por ansiedad y los ya mencionados. Sin embargo, igual como terapia lo ocupan el hacer ejercicio, pero tanto es la atención de la persona que luego no mide el porcentaje de las cargas de entrenamiento. Solamente quiere ir a matarse al gimnasio o a matarse a hacer ejercicio funcional por tantos problemas. Entonces, quiere realizar tantas actividades que al día siguiente acaba completamente molido. Eso se reduce a un descontrol de tu propia persona. No tienes organización, no te puedes controlar. ¿Por qué? Porque no te conoces. Y cuando llegas a un enojo o llegas a un prejuicio, existe un descontrol tremendo. Te desconoces a ti mismo. A partir de ahí, pues existen estas imprudencias. Por lo tanto, para reducir el desgaste físico, tienes que dormir bien, o a veces por el trabajo no te permite descansar como debes, ¿no? Por la propia necesidad de que pues tienes que trabajar, y el trabajar también es un desgaste. Entonces, si vas a hacer ejercicio, hay que tener en cuenta que debes de descansar bien, por lo menos mínimo un adulto 8 horas en la nochecita, y si vas a descansar por la tarde, que no sobrepase la hora o las 2 horas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque duermes en el día y ya en la noche ya no tienes sueño. ¿Por qué? Porque ya compensaste lo que desgastaste durante el día. Y en la noche ya estás bien hiperactivo porque ya estás todo despierto, ¿ok? Y también existe un desorden. A partir de ahí, cuando uno trabaja, estudia y entrena, como los de alto rendimiento, ahí es más complicado, ¿ok? Por eso es que es más importante todavía aún medir las cargas de entrenamiento, medir la nutrición, o sea, la dieta, ajá, y ahí es donde existe el equipo multidisciplinario para poder ayudarte. El nutriólogo, el psicólogo, el de entrenador, el fisioterapeuta, entre otros. A partir de ahí ya existe una organización y el que en verdad quieres cumplir tu objetivo, pero tampoco quieres dejar atrás lo que ya llevas trabajando. Y eso es muy importante y eso se llama disciplina. Entonces, para aquellas personas que apenas están adentrando al entrenamiento del gimnasio o quieren ir a practicar entrenamiento funcional, se les recomienda que primero se organicen en sus tiempos, horarios y espacio que tengan para poder realizar dichas actividades y después ya inician con la actividad. ¿Para qué? Para que así sepan en qué horario lo van a realizar, cuánto tiempo tengo, bueno, en esta hora trabajo, en esta hora no, en esta hora descanso y así. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Blanca Abrahal Sánchez y si les gustó este video no olviden compartirlo, darle like y suscribirse, que para mí es una ayuda impresionante. Y no se les olvide que la única salida del imposible a lo posible es creer que es posible.